Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea que estén viendo esto. Bienvenidos a lo que es la segunda clase de Bitcoin, blockchain y la economía. Ya vamos a abandonar un poco lo que es la parte económica, sí, que ya hemos visto en la primera clase. En esta oportunidad ahora sí nos vamos a meter un poco más a fondo en la parte tal vez técnica, sí, pero más que nada el funcionamiento un poco más en profundidad. Como comentaba, la idea en estas dos clases es, en esta primera clase, ya cerrar el tema de lo que es Bitcoin y blockchain. Y la clase que viene, ver lo que es la parte de Ethereum, que usa muchas de las cosas de la blockchain de Bitcoin, y vamos a meternos con lo que es un poco de lo que es las DeFi, la Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas, un poco qué es, algunas cosas de eso, y vamos a ver la otra pata de uso así fuerte de lo que es blockchain, que es la parte del metaverso, ¿sí? Que se habla tanto. En este momento vamos a ver dos proyectos. Vamos a trabajar mucho sobre uno, que se llama Decentraland, y vamos a después ver otro proyecto que se llama Sand, bien, que son tal vez los dos proyectos más grandes de lo que es metaverso, pero me interesa mucho que vayan viendo en estas clase y media, digamos, lo que queda de esta clase y la mitad de la otra, un poco las diferencias y la parte de funcionamiento, cómo funciona cada una. Y después sí, al final de la clase que viene, como les dije, vamos a ver la parte de DeFi, vamos a ver la parte de metaverso, que ahí sí son, teniendo ya entendido todo, como una vez que se armaron todas las herramientas, ya son aplicadas a cosas un poco más gruesas, más importantes, que simplemente lo que es la finanza. ¿Bien? A quienes estén asistiendo ahora en la clase en vivo, porque esto está grabado, pueden ir escribiendo las consultas en el chat. Yo generalmente lo que hago es, doy un tema, ¿sí? Termino ese tema, leo las preguntas, las contesto y arranco con el otro tema, ¿sí? Lo que implica que ustedes escriban la pregunta en el chat, no hay problema. No es que yo no las esté viendo, sino que me gusta hacerlo así, porque si no se va como entrecortando mucho la clase y se pierde cierto hilo de cosas que son importantes. Así que bueno, buenísimo. Y lo mismo, si en algún momento se deja de escuchar, se deja de ver, se corta, me avisan por el chat. Y como dije antes, disculpen si miro así de costado, pero tengo todas las cosas, las anotaciones acá, armé al revés el tema de las pantallas, tengo todas las anotaciones acá, así que por eso es que estoy de costado, aparte me permite ver un poco cómo está saliendo la transmisión. Bueno, así que nuevamente bienvenidos en esta primera clase y en este primer punto, ¿sí? Lo que vamos a ver un poco, a mí me gusta ver un poco lo que es la prehistoria y el surgimiento de todo lo que es la parte de Bitcoin y blockchain. ¿Sí? Recuerdan un poco de la clase pasada que habíamos hablado, que es que era qué cosa, que Bitcoin es una aplicación de blockchain. ¿Sí? Blockchain es la tecnología. Habíamos dado la analogía del motor y el auto. ¿Sí? Un automóvil es una de las aplicaciones que se le da al motor de combustión de cuatro tiempos. ¿Sí? Es una aplicación. Después ese mismo motor se puede usar para infinidad de cosas. Bueno, blockchain es lo mismo. Blockchain es una tecnología con ciertas características. Y Bitcoin, por usar esa tecnología, hereda esas características. ¿Bien? Básicamente cualquier cosa que escuchen blockchain, automáticamente ya van a saber que están heredando las características que habíamos visto en esa primera charla, que vamos a recordar un poco durante esta charla. Ahora, esas características, a mí inclusive me gusta ir un poco más atrás, que es lo que vamos a ver en esta primera parte. ¿Sí? La motivación del surgimiento de esas características. ¿Sí? Porque generalmente todo surge en base a una necesidad. Yo siempre digo, generalmente en tecnología hay cosas que se inventan, que se crean, que se piensan, pero no explotan hasta que no hay una necesidad real, por parte de la comunidad o de la sociedad por usar esa tecnología. ¿No? Eh, Siempre como concepto, como tópico, siempre recuerden que la tecnología potencia la capacidad del ser humano, tanto lo bueno como lo malo. Bien, entonces
Esa tecnología surge para solucionar algún problema que existía en ese momento. Ese problema y toda esa coyuntura que termina en el surgimiento de lo que es blockchain y Bitcoin como su aplicación, su primera aplicación, justamente lo que vamos a ver en clases más adelante, que Bitcoin ya está quedando viejo, bien, no viejo, pero es muy básico y es muy limitado. Entonces vamos a ver la coyuntura y un poco los jugadores, ¿sí?, que participaron en ese surgimiento. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a movernos y a meternos un poco a través de lo que es la historia. Por un lado, vamos a ver dónde surgen lo que son estas personas que crean las herramientas fundamentales que van a utilizar o que se utilizaron, ¿sí?, para la construcción de lo que es la blockchain y Bitcoin. Y también igual de importantes, como les comenté, lo que son un poco los ideales de estas personas o lo que perseguían, ¿bien? Que finalmente, bueno, como dijimos, también en la creación de blockchain y después de blockchain en la creación de lo que es esta criptomoneda. Bueno, ahora, ¿qué les estoy mostrando acá? Nos tenemos que remontar allá a principios de los años 90, bien allá lejos un poco y hace tiempo. Bien. Allá a principios de los años 90, así un tiempo después de que una persona llamada Tim Berners-Lee creara lo que es la World Wide Web, ¿sí?, la WW, ¿bien? Se había creado Internet, ¿bien?, para interconectar computadoras. Después una persona llamada Tim Berners-Lee crea lo que es la World Wide Web, ¿sí? Y esta World Wide Web la crea dentro de lo que es en el CERN, ¿sí? Sí, en el mismo lugar donde se chocan los hadrones y no sé qué otra cosa y vuelan todo ese tipo de cosas. En ese mismo lugar se creó lo que es la World Wide Web. ¿Por qué lo comento? Porque en ese punto, ese fue el puntapié inicial para que Internet se comenzara o diera ese puntapié para ser realmente lo que es global. No sé si sabían, pero hasta ese momento la forma de comunicarse era limitada, era más que nada entre universidades, pero en ese punto se empezó a lo que es poner global. Pero, y acá es donde ya tenemos que empezar a prestar atención, la forma de comunicación por defecto era insegura. ¿Sí? No les importaba lo que es la seguridad. ¿Sí? No es que no les importaba, no había una necesidad de hacer hincapié en la seguridad durante la comunicación. ¿Por qué? Y porque no había una persona, no había computadoras en tu casa, Internet no era tan accesible, estaba solamente en las universidades, en centros importantes, entonces, ¿para qué? Vamos a darle seguridad a ese lugar y con eso alcanzaba. Esto que están viendo ahí en pantalla, eso que se muestra así, es básicamente cómo se ve el tráfico, ¿bien? Repito, si no importa mucho, digamos, que no sean tan técnicos, sino simplemente entiendan que esa es la forma, así es como se ve el tráfico plano cuando viaja por Internet. ¿Bien? Así es como se ve. Por ejemplo, este es un email que yo había mandado, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá se puede, yo lo taché, pero se ve la dirección de mail, ¿sí? Y entre otras cosas, se ve acá, ¿bien? Ustedes van a ver lo que es mi nombre de usuario, obviamente lo tapé, lo que es la contraseña. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Con que el tráfico por defecto en Internet viajaba de forma insegura. ¿Sí? O sea, viajaba en texto plano, uno como que lo podía ver. Si te parabas en el medio, entre quien enviaba y quien recibía el tráfico, se podía ver. Bien, entonces, en este principio de Internet teníamos, por un lado, que no se daba mucha importancia a lo que es la parte de seguridad, digamos, en lo que es en el tráfico. Bien.
más o menos paralelo a ese tiempo, no tanto a principios de los 90, sino ya a mediados de los 90, hay una persona que se llama Eric Raymond. Esta persona, Eric Raymond, publica un libro, ¿sí?, que se llama La Catedral y el Bazar. ¿Bien? Entonces recuerden, por un lado teníamos tráfico que circula por Internet que no es seguro. Por otro lado, y esto sí es tal vez una parte importante en lo que es para entender la ideología de esas personas que motivaban como la creación de la blockchain, ¿sí? Es que esta persona, Eric Raymond, publica un libro que se llama La Catedral y el Bazar. ¿Por qué se llama? O sea, dice muchas cosas, pero se lo sintetizo en lo que a mí me interesa de este libro en unas líneas. Básicamente, ¿por qué se llama La Catedral y el Bazar? Esto siempre quiero que piensen que este libro fue publicado a mediados de los 90, ¿sí? A mediados de los 90, gracias si había internet por dial-up, pero fue publicado a mediados de los 90. ¿Qué es lo que decía este libro, La Catedral y el Bazar? Una de las cosas que planteaba La Catedral y el Bazar era que él decía que en un futuro la interacción entre las personas, los negocios, lo que es la comunicación entre personas, no iba a seguir un esquema tan verticalista, sino como una catedral, sino que iba a ser algo más plano, como un bazar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si tengo una buena idea, ¿sí?, no necesito una infraestructura tan grande, hablar con personas tan importantes, no. ¿Sí? Yo con una buena idea voy a poder pararme, entre comillas, para par con otros jugadores de ese ecosistema. Eso es a lo que se refería con la Catedral del Bazar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento uno tenía la idea de empresas grandes como Xerox, como IBM, como Epson, sí, que eran como una catedral. Para poder llegar hasta arriba de todo y llegar a ser disruptivo y lograr generar algo como generó IBM, tenías que escalar unas posiciones impresionantes. Y era una catedral, estaba allá arriba. Y lo que decía al revés, no, esto se va a dar como un bazar, ¿sí?, como un mercado persa, uno a uno, uno a uno. ¿Sí? Se va a achicar, se van a aplanar las estructuras. ¿Dónde vemos reflejado esto de la Catedral del Bazar? Rápidamente, es en lo que después, ¿sí?, más o menos por esa época, o ya les dirían, sí, más 97, 98, fueron las famosas startups de Silicon Valley, las primeras. Les puedo dar ejemplos. Lo que fue Mac, o sea, esas ideas de empresas que... ¿Vieron la típica imagen de empresa que surge en un garage? Bueno, eso fue lo que anticipaba esta persona, Eric Raymond, con la catedral y el bazar, ¿sí? No se necesita grandes infraestructuras, grandes bancos, lo que después para hacer una transacción. O sea, fíjense cómo se va metiendo la idea esa dentro de lo que después va a ser blockchain y Bitcoin como su aplicación. Entonces, él lo que decía es eso. Vamos a ser más chatos, van a ser estructuras más planas. Y fíjense que eso fue en la parte tecnológica el puntapié, o hay casos empíricos y vistos que es la típica empresa que surge en un garage. Bien, Google, Amazon, ¿sí? Ustedes si buscan en internet las primeras fotos de apenas se crea una empresa, de esas empresas cuando apenas arrancaban, eran empresas de garage, ¿sí? Entonces eso es lo que anticipó. Para que esa empresa explotara y llegara a ser lo que son hoy, no necesitan escalar una catedral, es simplemente un bazar, ¿sí? Un mercado perro. Entonces, de nuevo, quédense con esa primera idea. Tráfico por la red, cualquiera lo puede ver porque es inseguro. Segunda idea, entre nosotros, mercado persa, negociación o interacción entre pares, deriva en que podamos llegar a algo grande. No necesitamos de grandes infraestructuras para grandes cosas, ¿sí? Esa es más o menos conceptualmente un poco lo de la catedral y el bazar. Año 93. Revista Wired. Bueno,
A mí me gusta lo que es la parte de la revista Wired porque le saca un poco lo que es la cinematografía, bien dentro de lo que es la revista, van directo al grano. Esta etapa es de una revista de Wired del año 93, y es muy interesante porque acá explica un poco lo que venimos comentando. Bien. Esta nota surge de lo que es un simposio, una reunión que se dio en el año 93, donde estaba más o menos la gente que hoy por hoy le puso lo que es la seguridad de Internet. ¿Sí? Más o menos tenemos que agradecer lo que es la parte de el comercio electrónico, más o menos con la gente que estaba en ese momento, en ese lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que planteaban ellos en ese momento? Y acá un poco que juntamos, que es donde se juntan las dos ideas. Básicamente lo que planteaban ellos es que lo que es la privacidad, ¿sí?, se iba a lograr con la difusión de lo que es la criptografía y que el bloqueo ese era meramente político. ¿A qué se refieren con esto? Y acá volvemos, fíjense, a un paralelismo con lo que es blockchain y Bitcoin. El hecho, cuando vos tenés algo que es difícil, una herramienta que es complicada de entender, el bloqueo con esa herramienta no es algo que sea complejo, sino que es algo meramente político. O sea, hay otro motivo por el cual no se difunde esa herramienta. Bien, este ideal de que hay algo atrás por lo cual no se difunde esa herramienta, cada uno después sacará sus conclusiones, es un poco también lo que alimentó el tema de lo que es la gente que después iba a trabajar en blockchain y Bitcoin, que es, bueno, hay bancos atrás por los cuales no quieren que difundamos esto. Entonces, es como un poco patear el tablero, decir, bueno, lo complicado no es tan complicado. En verdad te lo hacen complicado a propósito. Bien. Fíjense que la excusa con la cual en ese momento uno intentaba, porque es lo que pasaba, en ese momento lo que se hacía eran, bueno, nosotros miramos todos los mensajes que ustedes se van y vienen, es simplemente por un tema de la Guerra Fría, de nuevo, estábamos en el año 93. Es un tema de la Guerra Fría, los estamos protegiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a trazar paralelismo. El hecho de que haya una entidad centralizada, ¿sí?, que ejerza control sobre otra cosa, en este caso eran los mensajes, es una idea obsoleta. Fíjense que de nuevo es la misma idea que se plantea en blockchain. No necesitamos una entidad central, de nuevo, esta es la idea, no estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? No necesitamos una entidad central que nos diga si las cosas están bien o están mal. ¿Bien? De nuevo, la idea de que no se podían simplemente proteger con un usuario y contraseña, porque fíjense esta frase, porque dependen de un tercero de confianza. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi usuario y mi contraseña, pero en verdad se le estoy dejando a un tercero en el cual confío que está guardando mi usuario y contraseña de forma segura. Volvamos a trazar el paralelismo con blockchain. Lo que dicen es, yo tengo mi dinero, mi plata, no necesito confiar en un tercero que es un banco para que custodie de forma segura mi plata. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la idea de sacar un tercero con esa imagen que tiene una autoridad de conocimiento y que por tener esa autoridad de conocimiento nos puede decir lo que tenemos que hacer. Eso es lo mismo, el mismo espíritu que tenían los que son los creadores, lo que fue después la parte de los creadores de blockchain, ¿sí? Fíjense cómo se va trazando ese paralelismo. Por eso me gusta ver un poco la prehistoria, desde dónde viene. Fíjense que todo tiene que ver con todo. Todas estas son extractos, ¿no?, de la entrevista. Dice, pasar la legalización de transacciones del mundo analógico al digital, y todo esto sin ayuda del gobierno y sin la sospecha de que éste pueda quebrarlo. Fíjense que esto es textual de la entrevista. Esto es un paralelismo exacto
con lo que es blockchain, ¿sí? El tema es el siguiente, lo que dicen es, a ver, yo para lo que es la idea de una transacción, de cualquier transacción, pasarla desde el mundo analógico al digital, no necesitamos una ayuda de un gobierno o alguien que nos diga cómo hacerlo. Se puede hacer. De nuevo, volvemos a la idea de la catedral y el bazar. No necesitamos esas estructuras enormes, ¿sí? Para poder hacer un cambio, para poder trabajar. Bien. Pasó el tiempo y este grupo de gente, sí, que, a ver, ellos planteaban esto a nivel ideológico, pero todo este grupo de gente era un grupo de gente, eran matemáticos, ¿sí? Eran personas sumamente inteligentes, ¿sí? Pero estamos hablando de criptógrafos extremadamente inteligentes. ¿Por qué traigo a esta persona que se llama Eric Hughes? Eric Hughes estaba dentro de un grupo, ¿sí? Que se llama este grupo se hacía llamar los cypherpunks, ¿sí? En lugar de cyberpunk, cypherpunks. Bien, estos cypherpunks habían publicado un manifiesto y en ese manifiesto que publican, ¿sí? Existen ideas como por ejemplo, bien, que la necesidad de privacidad o sea, hoy por hoy se necesitaba lo que era lo que es privacidad, o sea, no es algo optativo, sino que es algo necesario. ¿Por qué nombro tanto la privacidad? Porque las herramientas que se usan para garantizar esa privacidad son las mismas herramientas que se utilizan para manejar las transacciones, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo hago para saber que soy yo el que manda plata? Bueno, no me voy a meter en la parte técnica de eso, pero usan las mismas herramientas. Después planteaban otra cosa, y esto es muy importante porque tiene que ver con la parte de, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase ese número largo que representaba lo que era mi cuenta bancaria, que hablamos de clave pública? Que yo les dije, clave pública en blockchain es lo mismo que cuenta bancaria. Bueno, recuerden, ¿por qué? Una de las cosas que se plantea en ese manifiesto, se los voy a leer textual, es: la privacidad es distinto al secreto. ¿Por qué? Porque la privacidad nos permite revelarnos de manera selectiva y gradual. ¿Qué quería decir con esto? Con esto quiere decir que si yo tengo mi número largo, que es mi cuenta bancaria, ¿sí? Recuerden que ese número largo era la cuenta bancaria. Si yo tengo mi cuenta bancaria, que era ese número largo, yo puedo elegir si quiero hacer público que ese número largo, barra cuenta bancaria, me corresponde a mí, o no, o quiero mantenerme en la total privacidad. Lo puedo hacer, ¿sí? De nuevo, fíjense cómo se van trazando los paralelismos entre una cosa y otra. ¿Está? Privacidad es lo distinto que secreto. Bien, privacidad es solamente a quien yo quiero divulgar mi identidad se la divulgo. Y lo voy haciendo de aparte, si quiero. De nuevo, ese número largo no está asociado a una persona, no se puede asociar a una persona a menos que yo quiera hacerlo. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Recuerden, cualquier cosita, cualquier duda, lo van escribiendo en el chat. Igual al principio esto no es muy complicado, después nos vamos a meter así en la parte más técnica, para entender un poco más las herramientas. ¿Sí? Bueno, entonces, y por último, otra de las cosas que se mostraban en este manifiesto, y ahora sí ya nos metemos y enganchamos directamente con la parte de blockchain, es que él planteaba lo siguiente. Porque en un momento también lo relacionaron con lo que eran las transacciones, o sea, sacar el dinero, y ya se hablaba de lo que era que las transacciones fueran digitales. Entonces, en un momento se plantea el hecho de decir, bueno, pero vos no sabés a quién le estás comprando. Y lo que se plantea es lo siguiente, dice, cuando yo voy, dice, vuelven de nuevo con el tema de, lo hacen complicado porque quieren hacerlo complicado. Pensemos en una transacción de Bitcoin. Yo tengo Bitcoin, se lo envío a una persona a una cuenta que tiene Bitcoin, a ese número largo que es la cuenta bancaria. Entonces, bueno, pero vos no sabés a quién se lo estás enviando. Entonces, lo que él plantea es, a ver,
Cuando yo tengo dinero, que es el efectivo es lo más anónimo que hay, y yo voy y compro una revista en el kiosco de revistas, esa transacción es anónima. Ni yo sé quién es el que me vende la revista, ni el que me vende la revista sabe de dónde yo saqué ese dinero. Entonces, ¿por qué pasamos ese problema del mundo? Si ese problema no existe en el mundo analógico, no hace falta pasarlo al mundo digital. ¿Sí? Una transacción, olvídense de la computadora, se hace de manera anónima cuando es en efectivo. ¿Por qué pasar ese problema al mundo digital? Eso es lo que plantean también en el manifiesto. Y ahora sí, ya nos metemos en lo que es la parte de blockchain, Bitcoin, porque pasaron los años y allá por el año 2008 aparece una persona en un foro, ¿sí? Esto es importante, es en un foro, que se llama Satoshi Nakamoto. O sea, se iba a llamar Satoshi Nakamoto, se hace llamar Satoshi Nakamoto. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno en lo que es directamente la historia de Bitcoin, puntualmente. Satoshi Nakamoto fue el que publicó el primer paper académico que luego fue aplicado a Bitcoin. ¿Sí? O sea, Bitcoin surge de un paper académico. Hay un paper académico que se publica, toman ese paper y ese paper se aplica en algo llamado Bitcoin. ¿Sí? Es la aplicación empírica, digamos, de ese paper. La idea era un medio de intercambio de efectivo electrónico entre pares, y esto es lo que no se había podido resolver hasta ese momento, ¿sí? Porque habían otras ideas de esto. Había algo llamado DigiGold, pero lo que logra resolver, perdón, Bitcoin es algo llamado el doble gasto, que quiere decir, si yo gasté esta moneda, no puedo volverla a gastar. ¿Sí? Algo tan tonto como eso es que no se podía resolver hasta ese momento, porque había problemas en la velocidad en que ese gasto se registraba. ¿Por qué? Porque dependíamos de entidades centrales que efectivizaran ese gasto. Piensen en Visa. Yo paso la tarjeta Visa, Visa efectiviza ese gasto, pero mientras no se efectivice ese gasto, esos microsegundos, yo podría volver a gastar. Bueno, obviamente eso está resuelto. Pero a lo que voy es, no se había podido resolver el tema del doble gasto, como que una moneda no se podía, no podían resolver la forma de no gastarla dos veces. Ahora, esta persona, Satoshi Nakamoto, no se sabe quién es. Y eso es lo más increíble. No se sabe quién es. Cuando veamos la parte de Blockchain Explorer, que la vamos a ver ahora en un rato, no se tiene idea quién es. Existe la primera transacción de Bitcoin, o sea, cuando se genera por primera vez los primeros Bitcoin de la historia, que se generan a esta cuenta de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto los transfiere a otra persona, la totalidad, y nunca más se supo de esta persona. Un día agarró y dijo, en el foro, dice, me quiero dedicar a otras cosas, el proyecto queda a cargo de X. Listo, se fue. Nunca más se supo quién es, y hasta el día de hoy no se sabe quién es. Es increíble, pero es así. Hay personas que dijeron ser Satoshi Nakamoto, pero ¿cuál es la prueba que te piden? Ok, vos sos Satoshi Nakamoto, listo, haceme una transferencia de Bitcoin con la cuenta original. Si sos Satoshi, me puedes hacer una transferencia con la cuenta original, porque saldría de tu cuenta bancaria. Nadie lo pudo hacer hasta ahora, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Cualquier cosita, como saben, confírmenme. Si se ve, se escucha bien, que no me haya quedado hablando solo. Y perfecto. Bueno. ¿Dónde encontró Bitcoin Blockchain el caldo de cultivo para aparecer? Corría el 15 de septiembre del año 2008 cuando Lehman Brothers declara la bancarrota, y como es lógico, atrás de esa bancarrota, Estados Unidos, de esa bancarrota de Lehman Brothers, ¿sí? Con la crisis del 2008, atrás siguieron todas las otras economías desarrolladas cayendo atrás, uno atrás del otro. Ahora, ¿por qué explota esto en el 2008? Bien, voy a hacer una explicación rápida, así no nos queda más tiempo para las otras cosas. Nos tenemos que ir más atrás, hacia el año 2002. ¿Sí? En el 2002,
meses después del 11 de septiembre, ¿sí? Del atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un atentado, la gente, por miedo, se agarra a su efectivo y se lo queda, y no invierte en absolutamente nada. Bien. Entonces, a ver, o invierte en lo seguro, ¿sí? Un plazo fijo, por decirlo de una forma. Y automáticamente, si el mundo es un lío, vamos a lo seguro, que es plazos fijos, etc. Eso había frenado lo que era otro montón de commodities. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento? En ese momento, la Reserva Federal, recuerden que es como el Banco Central, agarra y dice, bueno, ¿saben qué? En lugar de pagar el 6% de interés, vamos a reducir al 1% de interés. Cuando vos reducís del 6% al 1%, es más o menos que tu plazo fijo te daba el 6% anual, pasa a dar el 1% anual. Y vos decís, no voy a meter la plata en el plazo fijo si me está dando poco. Pero por otro lado, los créditos, el interés, cuando vos vas a pedir un crédito, baja del 6% al 1%. Pero baja el crédito. Cuando el crédito baja, a mí me incentiva ¿a qué? A sacar crédito. ¿Bien? Para construir, pero también me incentiva a sacar crédito para comprar vivienda. Porque el crédito es bajo, el interés es bajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Imagínense que de repente ustedes tienen una tasa fija que en lugar de ser del 48%, como es ahora, es del 15% en pesos. Chao, vamos. ¿Y eso para qué te sirve? Para comprarte un departamento y un campo. Vamos, si lo compramos, si es baratísimo, es ahora o nunca. Bueno, ¿qué es lo que empezó a pasar? Y acá viene la parte de la burbuja. Yo lo compré con el 1% de interés. ¿Y entonces qué hago? Pero eso lo vendo. Lo vendo con un 2% de interés. Me lo compran. La plata que me lo compraron, yo agarro esta. Igual, esto es plata que todavía, recuerden, el dinero se generaba como deuda. Yo tengo un crédito que todavía no terminé de pagar, pero lo vendo a otra persona, a apenitas más caro. Esa otra persona, ¿sí? Me da una cierta cantidad de plata. Yo con esta cierta cantidad de plata saco otro crédito que todavía no voy a terminar de pagar. ¿Se entiende cómo se va haciendo la burbuja? Recuerden que el dinero se genera como deuda, entonces yo voy sacando créditos, 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 que después no sé cuándo los pagaré. ¿Bien? Y a su vez a esa persona que le di este crédito, él la vende y hace otro crédito y así lo mismo que hice yo, lo van haciendo todos y es un problema. Entonces, ¿en qué termina todo esto? Todo esto termina en una gran burbuja, ¿sí? Que termina explotando. ¿Por qué? Porque en algún momento había que pagar todo eso. Y cuando se fue a pagar, la gente se dio cuenta que era una infinidad de plata la que debía, al deber plata, lo que pasó es que la gente no podía pagar, al no poder pagar, todo eso, como era una hipoteca, te sacan el auto y todo el valor de una casa que valía $100.000, por decir algo, pasó a valer 10, todo se cayó, todo explotó. Bueno, eso fue el caldo de cultivo, ¿sí? Como una patada, si quieren, al sistema bancario tradicional. Ese fue el caldo de cultivo que encontró Bitcoin para alargar en el año 2008. Y la aparición de Bitcoin, bien, a modo de anécdota, fue más o menos de octubre a enero, una cosa así. Fue 3 meses. Por eso se piensa que la idea de Bitcoin ya venía de antemano. ¿Sí? No es algo que surgió en ese momento, sino que es algo que ya se tenía de antemano. Bueno, eso es un poco lo que es la historia de Bitcoin. Vamos a avanzar unos minutos con el siguiente tema, ¿sí? Y después vamos a tomarnos 5 minutitos de lo que es un recreo. Bueno, nuestro próximo tema, vamos a hablar lo que es el problema de los generales bizantinos. Esto es algo fundamental, no solamente para Bitcoin, ¿eh? Esto también, lo que es en blockchain, se utiliza muchísimo. Y aunque les parezca mentira, es un problema que viene del año 82. Esperen que... Perfecto. Bueno, un
segundito, ya les comparto la presentación. Acá está. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es el Byzantine Fault Tolerance, ¿sí? Esto es algo que cuando uno habla de blockchain, ¿sí? El problema de los generales bizantinos resuelve un montón de cosas. Bien, el problema de lo que es los generales bizantinos lo que plantea es, lo primero es, se necesita llegar a un consenso en sistemas descentralizados o distribuidos, ¿sí? Y nada más. Eso es el tema. Tenemos que llegar a un consenso en sistemas descentralizados. Eso es lo que plantea el problema de los generales bizantinos, bueno, y el paper que apunta a una solución. Bien. Pueden haber pequeños cambios, pero la estricta definición es esa. Bien, el problema de los generales bizantinos plantea cómo llegar a un consenso en lo que son sistemas distribuidos o descentralizados. Bien. ¿Cuál es el problema? Que los distintos nodos pueden enviar lo que es información errónea. Bien, recuerden, el ejemplo que di yo en la clase pasada era el del avión. Un avión tiene distintos sensores y esos sensores envían información y la computadora del avión tiene que definir cuál de toda esa información es la correcta. Bien. Entonces, este es un paper que se plantea en el año 82, donde justamente no existe una entidad centralizada que dice cuál es la verdad de la información. Y no solamente eso, sino que yo no puedo ni apagar ni aislar esos nodos. ¿Sí? Yo no puedo ir y apagar el sensor de altitud. No, yo tengo que convivir con el error. ¿Bien? Traducido al mundo blockchain, yo tengo distintos nodos que me están enviando la blockchain, ¿sí? Entre ellos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del diálogo ese que había entre los diferentes mineros? Bueno, distintos mineros o distintos nodos dentro de la blockchain, cada uno dice tener la verdad. ¿Cómo llegamos a un consenso para saber cuál es la blockchain correcta? Y entre medio de todo eso, yo no puedo aislar a nodos que me están enviando información errónea. En blockchain no importa si es información errónea a propósito o no a propósito, porque para los fines prácticos es lo mismo. Pero yo no puedo aislar esos nodos. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la información correcta en sistemas descentralizados donde yo no puedo aislar ni apagar los nodos que me estarían enviando información errónea? Bien, para esto, si les interesa, es el paper de estas tres personas, ¿sí? Como pueden ver, es del año 1982, el paper. Bueno, ustedes, ¿por qué el problema de los generales bizantinos? Perdón, me recuesto un poco. ¿Por qué el tema de los generales bizantinos? Siempre que lo busquen en internet, lo van a ver con un montón de mínimas modificaciones, lo que voy a plantear. Pero, si lo van a buscar, búsquenlo como problema de los generales bizantinos, porque siempre este ejemplo se da con generales bizantinos. ¿Qué es? Que son generales de Bizancio que están por atacar una ciudad, pero a mí no me gusta el tema de usar generales bizantinos, porque algo mucho mejor que usar los generales bizantinos para mostrar este problema. ¿Qué problema? Vamos de nuevo. ¿Cómo se logra consenso en una red descentralizada o distribuida cuando no se pueden ni apagar ni aislar nodos? ¿Sí? Hay distintos escenarios, ¿sí? Cuando van a haber escenarios donde ustedes utilizan criptografía, sin criptografía, donde hay un nodo que es más importante que los otros, no importa, hay 1000 pequeñas variantes. Yo voy a ir a la más básica para que se entienda. Porque lo que quiero que se entienda es eso. Pero no hay que ser insistente con el tema, pero esto es una de las piedras angulares de lo que es blockchain. El problema de los generales bizantinos, solucionar cómo se llega a consenso en sistemas descentralizados cuando no se pueden ni apagar ni aislar los nodos. ¿Bien? Y otra cosa que también se pregunta es que se tiene que calcular es hasta cuántos nodos fallando soporta mi red. Eso también es algo que se tiene que calcular. ¿Bien?
Bueno, pero como les comentaba, a mí, más que el tema de los generales bizantinos, hablar de los generales bizantinos, como nosotros estamos acá, vamos a explicar este tema con Star Wars. Bien, vamos a explicar exactamente lo mismo con Star Wars. Así que al Joraca Bizancio vamos a usar Star Wars. Bien. BFT, problema de los generales bizantinos, Byzantine Fault Tolerance, algunos lo dicen, te lo ponen como el problema del doble general. Es un marco teórico, ¿sí? Es un marco teórico más visible que nos explica de nuevo cómo generar consenso entre nodos de una red distribuida. ¿Bien? Y dice así, presten mucha atención a las definiciones, ¿sí? Acá tenemos diferentes ejércitos o diferentes columnas, ¿sí? En este caso son 5 columnas, ¿bien? Están las 5 columnas que ustedes ven en pantalla. Ahí está, ahí se ve, sí, estas 5 columnas, ¿bien? Esas 5 columnas están comandadas por un general, ¿sí? En este caso el general Akbar. Nosotros vamos a definir que el consenso, ¿sí? Que sería el éxito, escuchen bien, el consenso, en este caso, o lo que es el éxito, lo logro cuando la mitad más 1 de los generales que son leales, o sea, de los generales rebeldes, atacan al mismo tiempo a la Estrella de la Muerte, o la mitad más 1 de los generales leales deciden retirarse al mismo tiempo. ¿Sí? Traducido al castellano, si 3 de 5 dicen que atacamos, atacamos los 5. Si 3 de 5 dicen que nos retiramos los 5, siempre que sean los rebeldes. ¿Sí? Si 3 de 5 rebeldes dicen que atacamos, atacamos todos. Si 3 de 5 o 4, 5, ¿no? deciden que nos retiramos todos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Eso es lo que yo voy a definir como consenso. ¿Bien? Perfecto. Entonces recuerden, el éxito es ese. Si la mitad más 1 dice que atacamos, atacamos todos. Si la mitad más 1 dice que nos retiramos todos. Siempre que sean rebeldes. Siempre que sean rebeldes. O sea, si hay un pastor ahí, no me importa. Tienen que ser rebeldes. ¿Sí? Bueno, ese es el éxito. Ahora, por ejemplo, si 3 atacan y 2 se retiran, no es éxito. Ahí es un fracaso. ¿Sí? ¿Y cómo se puede dar eso? Y porque recibieron mala información. Bueno, vamos a verlo más puntual con lo que es el ejemplo. Así como entre los mineros se envían información, entre todos los mineros de la red Bitcoin se envían información, cada general va a evaluar por su cuenta si atacar o retirarse. ¿Sí? O sea, agarra a Akbar y dice, ¿me conviene atacar o me conviene retirarme? Algunos dirán que quieren atacar y otros dicen que se quieren retirar. Esa información la van a compartir con el resto. ¿Sí? Entonces, ellos lo que van a hacer es anotar en un papelito que dicen, soy el general 1, atacar. El otro dice, soy el general 2, retirada. Soy el general 3, retirada. Soy el general 4, atacar. Soy el general 5, atacar. Bien, esa información se la van a pasar entre los distintos generales. O sea, cada general va a tener su propio punto de vista más los puntos de vista de los otros 4 generales. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, ¿sí? que ven acá, él ataca, retirada, retirada, atacar, atacar. Esta es la información que cada general va a tener, ¿sí? Porque este se la envió a este se la envió a los otros, ¿sí? Se la enviaron entre todos. ¿Se entiende esto? Entonces, cada uno dice, el número 1 me dijo que ataque, el número 2 que me retire, el número 3 que ataque, el número 4 que ataque y el número 5 que ataque. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí esto? Cualquier cosita me paran, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces, decía, como cada general cuenta con su información, ¿qué es lo que van a decidir? Y van a decidir atacar. ¿Sí?
¿Por qué? Porque decía, lo que hacemos es lo que hace la mayoría. Entonces, no me importa si este se quiere retirar. Como todos quedamos de acuerdo que lo que dice la mayoría es lo que hacemos, atacamos. ¿Por qué? Porque la mayoría dice que ataquemos. Entonces atacamos. ¿Bien? Eso es lo que dice el algoritmo. El consenso al que llegan es atacar, todos atacan y todo es un éxito. Porque recuerden que era que todos teníamos que atacar o que todos teníamos que defender. Bien, hagamos una cosa, vamos a hacer 5 minutos más y nos vamos a tomar un break de 5 minutos. ¿Sí? Y después volvemos para la última parte. Bien, esta es una de las partes más complicadas de seguir. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo, y este es el problema, si entre esos generales aparece un traidor? Entre los rebeldes se nos mete un general del imperio y eso es un problema. ¿Bien? Porque este general no quiere que nosotros logremos un consenso. Como no quiere que logremos un consenso, lo que va a hacer es enviar información errónea. ¿Y qué es enviar información errónea? A algunos les va a decir que se va a retirar y a otros les va a decir que va a atacar. ¿Sí? Por ejemplo, así. ¿Bien? A él le dice que se retiraba, a él le dijo que atacaba, a él le dijo que se retiraba y a él le dijo que atacaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que algunos van a atacar y otros se van a retirar. Recuerden, el éxito se lograba cuando todos hacían lo mismo. ¿Bien? Acá no van a hacer todos lo mismo. ¿Por qué? Porque él se va a retirar, porque la mayoría dijo, para él la mayoría dijo que se tenían que retirar. Para él va a atacar, él se va a retirar y él va a atacar. ¿Bien? Entonces van a haber 2 que van a atacar y 2 que se van a retirar. ¿Bien? Y el general del imperio va a hacerlo, nada, se va a matar de la risa ahí mirando mientras todo el mundo se muere. Y ahí hay un problema porque no se llega a consenso. Traducido lo mismo en la red de blockchain. ¿Qué pasaría si algunos nodos dicen que la blockchain correcta es esta? Otros dicen que la blockchain, la blockchain correcta es esta. Otros dicen que es esta. ¿Cómo llegamos a un consenso de cuál es la correcta? ¿Sí? Este es el mismo problema. ¿Sí? Lo mismo que se planteó acá, en el mundo analógico, digamos, es lo mismo que se planteó en la red de blockchain, porque al fin y al cabo el problema es el mismo, llegar a un consenso en redes descentralizadas. Entonces, esto surge la siguiente pregunta: ¿cuántos fallos toleramos? ¿Sí? Ustedes, la pregunta es cuántos fallos toleran, es porque, repito, para la red de Bitcoin o para cualquier sistema descentralizado, que un nodo esté enviando información errónea a propósito o por error, es lo mismo. No importa para los fines prácticos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuántos fallos toleramos y cómo los resolvemos? ¿Sí? ¿Hasta cuántos traidores, digamos, vamos a soportar? Bien, a ver, les propongo lo siguiente que ustedes me dirán ahí en el chat. Cortamos ahora, aguardamos 5 minutos, vamos al baño y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? A las 7 en punto. A ver, aguardo que sea uno que me dé el ok. Esto en sistema, bueno, este es un sistema descentralizado donde el algoritmo es ahí está, listo, 2 de todos. Perfecto, 3, listo, llegamos a un consenso. Así que, exactamente, Alexis, llegamos a un consenso. Bueno, yo voy a dejar de compartir, así que nos vemos en el próximo video. Bueno, perfecto. A ver si dejé de grabar. ¿Qué está? Stop.